En este video vamos a aprender a importar y a utilizar los keys de plantilla que vienen en Elementor. Vamos a ver cómo están estructuradas, cuántas páginas vienen dentro de cada uno de los keys y el proceso de instalación para después pasarlo a lo que es el editor de Elementor. Bien, antes de empezar con lo que es el contenido del video, quiero informarle que hace unos días salió una nueva versión de lo que es Elementor. Estamos hablando de la versión 3.27.3 y me voy a enfocar en lo relacionado a la versión Pro, porque en ella el único cambio que trae en esta versión es corrección de seguridad en lo que es el widget del botón de Stripe. Como todos saben, Stripe es una plataforma que nos permite realizar pago a través de ella, y desde hace un tiempo nosotros tenemos un widget de lo que es el botón de esta plataforma. Así que si usted todavía no ha actualizado y es un usuario de lo que es el widget de Stripe, les recomiendo que haga esta nueva actualización. Al igual que en las versiones gratuitas, vamos a dirigirnos al área de cambio y aquí están parte de los cambios que vienen en ella. Como por ejemplo, el primero es relacionado a la compatibilidad de fuente en lo que es la carga de la fuente de Google localmente. También ha habido unos ajustes en lo que es el CSS, minimizado y actualizado a la versión 4.6.13. Otra de las soluciones que trae esta nueva versión es que ha solucionado un problema que existía con la compatibilidad de la importación de los keys de plantilla en el caso de la versión de Elementor gratis. Así que, tomando eso en cuenta, si usted todavía no ha hecho esa actualización, les recomiendo que la haga para evitar inconvenientes a futuro. Ahora sí, vamos directamente a la parte principal del video, y es cómo vamos a utilizar estos keys de plantilla. Para ello, nos vamos a dirigir al área de plantilla. Aquí tenemos una opción que se llama biblioteca de keys. Vamos a darle un clic y aquí nos va a mostrar diferentes tipos de keys de plantilla que vamos a tener disponible tanto en la versión gratis como en la versión Pro. Como todos sabemos, mayormente si nos basamos en la versión gratis, quizá 4 o 5 keys de plantilla y lo demás de la versión Pro. Por eso es la importancia de tener la licencia de la versión Pro, porque es la única manera de usted poder utilizar este tipo de key de plantilla. En este momento, una licencia de Elementor, que la cual yo, si usted va a comprar la licencia, recomiendo, es la avanzada, la más popular. Esta cuesta unos $79 al momento que estoy grabando este video. Es para un solo sitio, pero a diferencia de la que cuesta $59, la única diferencia está aquí, que aquí simplemente me ofrece 57 widgets Pro, y aquí voy a tener completo lo que son todos los widgets que vienen en la versión Pro de Elementor. Por lo demás, la diferencia en cada una de estas soluciones es la cantidad de sitios. Como por ejemplo, en el caso de la versión que cuesta $100, es para 3 sitios. La de 25 sitios está costando unos $200. Y si usted quiere más de 25 sitios, están costando unos $400 para 1000 sitios. Así que si usted va a adquirir una licencia de Elementor, yo les recomiendo que adquiera la de $79, porque va a tener todos los beneficios de las demás opciones que ofrece Elementor a la hora de comprar por un precio más económico. Y bien, ya aquí podemos hacer diferentes tipos de filtrado por categoría, lo tenemos por etiqueta, y aquí también podemos hacer un filtrado por las que son gratuitas, que son estas que usted está viendo por aquí, que son 6 kits de plantilla, y lo que sería las versiones de pago.
Aquí también podemos seleccionarla toda y nos van a aparecer tanto la gratuita como la de pago. En esta ocasión vamos a hacer la prueba con esta plantilla. Vamos a primero visualizarla. Aquí me muestra lo que trae dentro del kit. Como pueden ver, esta es la página principal y es lo que verían nuestros usuarios o nuestros futuros clientes cuando entran por primera vez a nuestra página. En esta parte de aquí nos muestra las diferentes páginas que traen lo que sería el kit completo, como por ejemplo página de inicio, acerca de libro electrónico, contacto, plan de entrenamiento, plan de entrenamiento de nutrición y lo que es la guía de mentalidad. Estas serían las páginas que trae. También aquí tenemos lo que son las páginas de 404, pie de página, cabecera, publicación única, archivo publicado, ventanas emergentes, dos tipos de ventanas emergentes, una de contacto y otra de descuento. Estas son todas las páginas que trae este kit de plantilla. La forma más sencilla de instalar es simplemente venimos aquí, le damos a aplicar. Bien, aquí te sale este mensaje, simplemente le damos a saltar y aquí comienza el proceso de configuración del kit de plantilla. Esto puede durar aquí nos lo indica que puede durar un momento, y lo que sucede es que como se conecta a los servidores de Elementor para descargar la plantilla, dependiendo de la conexión que existe en ese momento, así va a ser de rápido. Aquí, como pueden ver, lo hizo bastante rápido. En algunos casos puede ser que no le permita descargarla. Ellos mismos nos indica que lo intentemos varias veces hasta poder descargar. Eso va a depender de la cantidad de peticiones que tenga el servidor al momento que nosotros decidamos descargar esta plantilla. Aquí nos muestra que ha descargado, como por ejemplo a nivel de plantilla tenemos cabecera, pie de página, tenemos dos individuales, archivos y dos ventanas emergentes. También en ajuste de sitio, los colores, el CSS y las cantidades de páginas que contiene. Así que ya tenemos todo listo, simplemente vamos a cerrar aquí. Y ahora si nos vamos a la sección de páginas, aquí nos va a mostrar todas las páginas que vimos anteriormente que ha instalado. Vamos a ver lo que ha instalado en la página de inicio, vamos a darle editar con elementos y vamos a esperar a que cargue. Ahí ha cargado y como pueden ver, aquí tenemos lo que sería la plantilla de menú o cabecera, como todos la conocemos. Aquí tenemos las diferentes secciones que vimos anteriormente cuando previsualizamos la plantilla. Y también aquí tenemos lo que es la plantilla de lo que es el footer, el pie de página. Ya de aquí en adelante el proceso todo lo conocemos, simplemente seleccionamos el área de trabajo. En el caso si quiero trabajar con lo que es el área de la cabecera, simplemente le doy un doble clic y como se dan cuenta, de una vez me habilita todo lo relacionado a lo que es la sección de cabecera, como por ejemplo cambiar logotipo, agregar menú, agregar mapa de sitio, agregar lo que sería un mega menú. Todo eso lo podemos hacer de aquí. Y si, como se dan cuenta, aquí para poder trabajar en lo que es el área de sesiones tenemos que darle a editar la página, porque esta parte se bloquea y solamente tenemos acceso a lo que es la parte del área de la cabecera. Aquí simplemente podemos darles un clic para cambiar el logotipo. Podemos subir una imagen. Vamos a colocar esta de ejemplo. Le damos a guardar los cambios. Y como pueden ver, ya aquí lo ha agregado. Vamos a cerrar esto por aquí. Y si queremos trabajar ya con lo que es en las secciones de la página, hacemos lo mismo. Damos un doble clic. Y aquí vamos a tener acceso. Vamos a esperar que termine de cargar.
a lo que sería cada una de las sesiones para modificarla. Así que muchachos, esta es la forma con la cual usted va a poder utilizar lo que son el kit de plantilla. Usted va a tener diferentes opciones y cada uno de los kits, como pudieron observar, viene con diferentes páginas. Este tipo de kit yo los recomiendo para aquellas personas que no tienen mucha experiencia trabajando con lo que es Elementor, y con el kit se le puede hacer mucho más fácil porque simplemente es modificar el contenido que trae cada una de las páginas del kit de plantilla. Así que espero que este contenido le haya gustado. Si es así, apóyenos con un me gusta, deje su comentario. Así que, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que están suscritas al canal. Si usted no está suscrito, suscríbase. Activa la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Por el día de hoy, muchachos, me voy a despedir de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.